«Saquen ahora mismo a esa vagabunda de mi boda», gritó la novia de mi hijo durante la ceremonia. Yo solo sonreí y dije, «Ya me voy. Solo traje a mi invitado especial que tiene algo que revelar». Cuando la bruja vio quién entraba por la puerta con una prueba de ADN, «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Graciela y tengo 63 años. Nunca pensé que el día más feliz de mi vida se convertiría en mi mayor humillación. Era la boda de mi hijo Samuel, mi único hijo, el niño que crié sola después de que su padre muriera cuando él tenía apenas 12 años. Durante 51 años había soñado con este momento, con verlo caminar hacia el altar, con sostener a mis futuros nietos. Pero mientras estaba de pie en la entrada de la iglesia San Miguel, mirando hacia el altar donde mi hijo esperaba nervioso, no sentía la alegría que había imaginado durante décadas. Sentía una mezcla extraña de dolor y algo que no podía identificar completamente. Quizás era determinación. Llevaba puesto el único vestido decente que me quedaba, un vestido azul marino que había comprado hace 5 años para el funeral de mi hermana. Había perdido tanto peso en los últimos 2 años que me quedaba grande, pero era lo mejor que tenía. Mi cabello gris estaba peinado de la mejor manera posible, aunque no había podido permitirme ir a la peluquería. Había usado mis últimos $15 para comprar un pequeño ramo de flores para la ocasión. La iglesia estaba llena de invitados elegantes, familiares de Alexa, la novia. Todos vestidos con trajes caros, joyas brillantes, emanando esa seguridad que solo da el dinero. Yo me sentía como una intrusa en mi propia celebración familiar. Durante los últimos 3 años, desde que Samuel comenzó a salir con Alexa, me había sentido así, invisible, no deseada, una carga. Busqué mi asiento con la mirada. Según el programa que había visto días antes, debería estar en la segunda fila del lado izquierdo, reservada para la familia del novio. Pero cuando llegué a esa fila, encontré a una pareja desconocida sentada allí. Confundida, me acerqué discretamente. «Disculpe», susurré a la mujer elegante que ocupaba lo que pensé era mi lugar. «Creo que este es mi asiento. Soy la madre del novio». La mujer me miró de arriba a abajo con desprecio evidente. Sus ojos se detuvieron en mi vestido desactualizado, en mis zapatos desgastados, en mi cabello sin el brillo profesional de una peluquería cara. «Oh, no, querida», dijo con una sonrisa condescendiente. «Los asientos de la familia están allá adelante. Este es para invitados especiales de Alexa». Me señaló hacia atrás, hacia las últimas filas de la iglesia. Mi corazón se encogió. Me dirigí hacia donde me había indicado, sintiendo las miradas de curiosidad y susurros a mi paso. Finalmente encontré un asiento en la penúltima fila, entre personas que claramente no conocían a ninguno de los novios. Durante toda la ceremonia, observé la espalda de mi hijo. Se veía tan apuesto con su traje negro, tan serio, tan adulto. Recordé cuando tenía 5 años y me decía que se iba a casar conmigo cuando fuera grande. Recordé cuando tenía 15 y me prometía que siempre cuidaría de mí. Pero esos recuerdos se sentían como de otra vida, de otra persona. Alexa estaba radiante en su vestido de encaje blanco que, según había escuchado sin querer en una conversación telefónica, había costado $5,000. Su cabello rubio caía en ondas perfectas, su maquillaje era impecable. Era todo lo que yo nunca había sido, joven, hermosa, exitosa, de buena familia. Todo lo que Samuel merecía, según ella misma me había hecho saber en múltiples ocasiones. Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción al matrimonio, mi corazón se aceleró. Por un momento, solo por un momento, consideré levantarme. Tenía razones. Tenía información que cambiaría todo. Pero me quedé en silencio, como siempre había hecho durante los últimos 3 años. La ceremonia continuó sin interrupciones. Los votos, los anillos, el beso. Aplaudí junto con todos los demás cuando los declararon marido y mujer, aunque mis manos temblaban ligeramente. No de emoción, sino de algo mucho más complejo.
Después de la ceremonia, mientras los invitados se dirigían al salón de recepción, intenté acercarme a Samuel para felicitarlo. Me abrí paso entre la multitud, sonriendo nerviosamente, preparando las palabras que le diría a mi hijo en su día especial. Pero antes de que pudiera llegar hasta él, Alexa me interceptó. Sus ojos azules brillaban con una frialdad que me era demasiado familiar. Se acercó a mí con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante los últimos 3 años. Graciela, dijo mi nombre como si fuera algo desagradable que tuviera que escupir. ¿Qué? Sorpresa verte aquí. Por supuesto que estoy aquí, respondí suavemente. Es la boda de mi hijo. Su sonrisa se hizo más amplia, más cruel. Sí, bueno, sobre eso. Creo que sería mejor si te fueras ahora. Esto es una celebración elegante y, bueno, me miró de arriba abajo otra vez. No queremos que los invitados se sientan incómodos. Sentí como si me hubieran abofeteado. Alexa, por favor, solo quiero felicitar a Samuel. Samuel está ocupado con invitados importantes, dijo firmemente. No tiene tiempo para distracciones. En ese momento, varias personas comenzaron a mirarnos. Alexa alzó la voz, lo suficiente para que otros pudieran escuchar claramente. En serio, Graciela, tire agora esa moradora de rúa do meu casamento. Las palabras salieron de su boca como veneno. Moradora de rúa, vagabunda. Las palabras resonaron en el aire, y sentí como todas las conversaciones a nuestro alrededor se detuvieron. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir todas las miradas sobre mí, los susurros comenzando, la humillación extendiéndose como una mancha sobre mi piel. Vi a Samuel a lo lejos, pero él desvió la mirada cuando nuestros ojos se encontraron. No vino a defenderme. No dijo una palabra. Por un momento, solo por un momento, consideré irme. Consideré huir de esa humillación, de esa crueldad pública. Pero entonces recordé algo. Recordé la verdad que había descubierto. Recordé la persona que me estaba esperando afuera. En lugar de inclinar la cabeza con vergüenza, la levanté con dignidad. Miré directamente a los ojos azules de Alexa y sonreí. Una sonrisa tranquila, serena, que claramente la descolocó. Tienes razón, Alexa, dije en voz lo suficientemente alta para que todos pudieran escuchar. Estoy desaída. Apenas trouxe meu convidado especial que ten algo a revelar. La confusión cruzó por su rostro perfecto. ¡Qué convidado especial! Mi sonrisa se hizo más amplia. Alguien que tiene información muy interesante sobre ti. Alguien que creo que todos deberían conocer. Por primera vez desde que la conocía, vi algo parecido al miedo en los ojos de Alexa. Pero era solo el comienzo. Mientras caminaba hacia la entrada de la iglesia, mi mente voló hacia aquel día que cambió todo. Había sido hace 4 meses, un martes por la tarde. Yo estaba en el centro comercial, en el área de comidas, esperando mi turno en la farmacia cuando la vi. Alexa estaba sentada en una mesa apartada del café Starbucks, pero no estaba sola. Frente a ella había un hombre que definitivamente no era mi hijo Samuel. Era más alto, de cabello oscuro, con una sonrisa que la hacía reír de una manera que nunca había visto que riera con Samuel. Lo que me llamó la atención no fue solo que estuviera con otro hombre, sino la forma en que él le tomaba la mano, la forma en que ella se inclinaba hacia él, la intimidad obvia entre ambos. Me escondí detrás de una columna, mi corazón latiendo fuertemente. Tal vez era solo un amigo, me dije. Tal vez era su hermano o un primo. Pero cuando lo vi acariciar su mejilla y ella cerrar los ojos disfrutando del contacto, supe que estaba presenciando algo que no debería estar viendo. Saqué mi teléfono viejo y tomé varias fotos, aunque la calidad no era muy buena. Luego los seguí discretamente cuando se levantaron. Los vi caminar hacia el estacionamiento, donde se besaron apasionadamente antes de subir al mismo auto, un BMW plateado que nunca había visto antes. Esa noche no pude dormir. Durante 3 años había visto cómo Alexa gradualmente alejaba a Samuel de mí. Al principio fueron comentarios sutiles.
Tu madre parece tan cansada, tal vez necesita más tiempo para ella sola. Luego se volvieron más directos. Samuel, creo que tu madre está volviéndose muy dependiente de ti. Y finalmente, abiertamente crueles. Tu madre está arrastrándote hacia abajo. Un hombre exitoso como tú merece mejor. Samuel había comenzado a cancelar nuestras cenas semanales. Luego dejó de responder mis llamadas con regularidad. Cuando mi esposo murió hace 5 años, perdí mi casa porque no podía pagar la hipoteca sola. Samuel me había ayudado económicamente al principio, pero después de conocer a Alexa, esa ayuda se redujo gradualmente hasta desaparecer completamente. Mamá, necesitas aprender a ser independiente, me había dicho la última vez que le pedí ayuda. Alexa dice que es mejor para ti que resuelvas tus propios problemas. Y ahí estaba yo, viviendo en un pequeño apartamento de una habitación en el lado más pobre de la ciudad, trabajando medio tiempo limpiando oficinas para pagar el alquiler, mientras mi hijo se preparaba para casarse con una mujer que lo engañaba descaradamente. Al día siguiente del incidente en el café, regresé al mismo lugar a la misma hora, y ahí estaban otra vez. Esta vez logré escuchar parte de su conversación cuando pasé cerca de su mesa fingiendo buscar una servilleta. No puedes saber nada hasta después de la boda, estaba diciendo Alexa en voz baja. Una vez que esté casada, tendré acceso a todo. Su cuenta de ahorros, las propiedades, la herencia de su padre. El hombre asintió. ¿Y después? Después nos desharemos del problema, Samuel, y podremos estar juntos públicamente, respondió ella con una sonrisa fría que me helaba la sangre. ¿Y el bebé? Preguntó él, y mi mundo se tambaleó. El bebé será nuestro seguro. Samuel cree que es suyo, pero nosotros sabemos la verdad. Si alguna vez quiere pelear por algo, tendremos esa carta para jugar. Salí del centro comercial temblando. Alexa estaba embarazada, pero el bebé no era de Samuel. Estaba planeando casarse con mi hijo por su dinero y tenía toda una vida paralela con otro hombre. Y mi hijo, mi pobre e ingenuo hijo, no tenía idea de nada. Esa noche tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida. Gasté mis últimos ahorros, $750 que había estado guardando para emergencias, y contraté a un investigador privado. Se llamaba Derek Martínez, era mayor, había sido policía durante 30 años antes de jubilarse y abrir su propia agencia de investigaciones. Señora, me había dicho cuando le expliqué la situación, esto va a ser doloroso. ¿Está segura de que quiere saber la verdad? Mi hijo va a arruinar su vida, le respondí. Necesito evidencias sólidas. Derek trabajó durante 3 semanas. Las fotos que me trajo eran devastadoras. Alexa y el hombre misterioso en restaurantes, en hoteles, en situaciones que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Pero lo más impactante fue cuando Derek descubrió quién era realmente ese hombre. Se llama Marcus Thompson, me explicó Derek durante nuestra última reunión. Tiene 32 años, trabaja en construcción. Y aquí está lo más interesante. Él y Alexa llevan juntos desde hace 5 años, mucho antes de que ella conociera a su hijo. Mi estómago se revolvió. ¿5 años? Sí, y hay más. Alexa quedó embarazada hace 3 meses, pero según mis cálculos y la información que pude obtener, las fechas coinciden perfectamente con un viaje que Marcus y ella hicieron a Las Vegas. Su hijo Samuel estaba fuera de la ciudad esa semana por trabajo. Derek me entregó un sobre grueso lleno de fotos, documentos y un informe detallado. También conseguí esto, dijo, sacando un papel oficial. Un test de paternidad. Lo miré confundida. ¿Cómo? Marcus fue a hacerse el examen voluntariamente cuando le expliqué la situación. Está harto de vivir en las sombras. Quiere reclamar a su hijo. Si el papel confirmaba lo que ya sabíamos, Marcus Thompson era el padre biológico del bebé que Alexa llevaba en su vientre. El mismo bebé que mi hijo Samuel creía que era suyo. Hay algo más, continuó Derek. Marcus está dispuesto a presentarse públicamente si es necesario. Está cansado de que Alexa juegue con él y con su hijo. Dice que si ella no le dice la verdad a Samuel antes de la boda,
Él lo hará. Ahora, 4 meses después, mientras caminaba hacia la entrada de la iglesia después de la humillación pública de Alexa, sabía que había llegado el momento. Marcus estaba esperando afuera en su camioneta, con todas las evidencias que Derek había reunido y con el resultado oficial del test de paternidad. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje simple. Es hora. La respuesta llegó inmediatamente. En camino. Regresé al salón donde Alexa me esperaba con una sonrisa triunfante, rodeada de invitados que susurraban sobre la moradora de rúa que había osado presentarse en una boda elegante. Samuel seguía sin mirarme, claramente avergonzado de mi presencia. «Bueno», dijo Alexa en voz alta, «espero que hayas traído a alguien importante, porque todos estamos ansiosos por conocer a tu misterioso invitado». Sonreí tranquilamente mientras las puertas del salón se abrían y Marcus Thompson entraba, alto y seguro de sí mismo, con un sobre en la mano y una expresión determinada en el rostro. La sonrisa de Alexa se desvaneció completamente cuando lo vio. El silencio que siguió a la entrada de Marcus fue ensordecedor. Pude ver cómo la sangre se drenaba del rostro de Alexa, dejándola pálida bajo su maquillaje perfecto. Sus ojos azules, que momentos antes brillaban con crueldad y triunfo, ahora mostraban algo que nunca había visto en ella: pánico puro. Marcus caminó con paso firme hacia el centro del salón, su presencia comandando la atención de todos los invitados. Era un hombre atractivo, de unos 32 años, con hombros anchos y una manera de moverse que hablaba de confianza y determinación. Llevaba un traje negro simple pero elegante, y en su mano derecha sostenía un sobre manila que parecía contener el peso del mundo. «Buenas tardes», dijo Marcus con voz clara y fuerte, dirigiéndose a toda la congregación. «Mi nombre es Marcus Thompson, y lamento interrumpir esta celebración, pero tengo información que creo que el novio y todos los presentes tienen derecho a conocer». Samuel, que había estado paralizado desde que Marcus entró, finalmente encontró su voz. «¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo aquí?» Marcus lo miró directamente a los ojos. «Estoy aquí porque tu esposa», hizo una pausa deliberada, «tu nueva esposa ha estado viviendo una mentira que no puede continuar». «¡Esto es ridículo!», Alexa finalmente reaccionó, su voz aguda y desesperada. «No sé quién es este hombre». «¡Alguien sáquenlo de aquí!». Pero Marcus no se inmutó. En cambio, abrió el sobre y sacó varias fotografías en colores brillantes. «Estas fotos fueron tomadas durante los últimos 4 meses», anunció, mostrándolas para que todos pudieran ver. «En ellas aparecen Alexa y yo en diversas situaciones, íntimas». Un murmullo colectivo se extendió por el salón. Los invitados se acercaron, estirando el cuello para ver mejor las evidencias. Pude ver la expresión de horror creciente en el rostro de Samuel mientras miraba las imágenes de su flamante esposa besando apasionadamente a otro hombre. Esto no puede ser real», murmuró Samuel, tomando una de las fotografías con manos temblorosas. «Alexa, dime que esto no es real». Alexa trató de mantener su compostura, pero pude ver cómo se desmoronaba por dentro. «Samuel, cariño, esto es obviamente una trampa. Alguien está tratando de separarnos en nuestro día especial. Probablemente tu madre contrató a este actor para arruinar nuestra boda». Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Por un momento, consideré la posibilidad de que Samuel creyera su explicación. Después de todo, había elegido a Alexa sobre mí durante los últimos 3 años. Había permitido que me humillara y me apartara de su vida. ¿Por qué creería ahora en su madre, moradora de rúa, en lugar de en su hermosa esposa? Pero Marcus no había terminado. «Hay más», dijo, sacando otro documento del sobre. «Esto es un certificado médico que confirma que Alexa está embarazada de 12 semanas». Samuel asintió, confundido. «Sí, lo sé, es nuestro bebé». «No», dijo Marcus con voz firme. «Es nuestro bebé, mío y de Alexa». El salón explotó en exclamaciones y gritos ahogados. La madre de Alexa, que había estado sentada en la mesa principal, se puso de pie abruptamente, derribando su copa de champán. «Esto es una calumnia.
Mi hija jamás haría algo así. Marcus se dirigió directamente a Samuel, ignorando los gritos y el caos a su alrededor. Hace 3 días me sometí voluntariamente a un test de paternidad. Este documento levantó un papel oficial con membrete de laboratorio. Confirma con un 99.9% de certeza que el bebé que tu esposa lleva en su vientre es mi hijo. El papel pasó de mano en mano entre los invitados más cercanos. Pude ver sus expresiones de shock y disgusto mientras leían los resultados. El padre de Samuel, que había muerto cuando él era pequeño, había sido un hombre muy respetado en la comunidad, y la familia tenía una reputación impecable. Este escándalo era más de lo que cualquiera podía haber imaginado. Samuel tomó el documento con manos que ahora temblaban visiblemente. Sus ojos recorrieron las líneas una y otra vez, como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente. Esto dice que el bebé fue concebido hace 12 semanas, pero Alexa y yo, nosotros. Tú estabas en Chicago por trabajo esa semana, completó Marcus suavemente. Lo sé porque Alexa y yo pasamos esos 5 días juntos en un hotel en Las Vegas. Tengo los recibos si quieres verlos. Alexa finalmente perdió todo control. ¡Mientes!, gritó, dirigiéndose hacia Marcus con los puños cerrados. Todo esto es mentira. Samuel, no le creas. Él está inventando todo esto. Pero Marcus sacó su teléfono y mostró una serie de mensajes de texto. Estos son mensajes que Alexa me envió la semana pasada, dijo, leyendo en voz alta. No puedo esperar a que pase la boda para estar contigo abiertamente. Samuel es tan ingenuo, nunca sospechará nada. Una vez que tenga acceso a su dinero, podremos estar juntos para siempre. Cada mensaje era como una puñalada para Samuel. Pude ver cómo su mundo se desmoronaba completamente. El hombre que había creído estar casándose con el amor de su vida, acababa de descubrir que todo había sido una farsa elaborada. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo preguntar Samuel, su voz quebrada. ¿Por qué me hiciste esto? Alexa lo miró con una mezcla de desesperación y desafío. Porque tú nunca fuiste suficiente, le gritó, todas sus máscaras finalmente caídas. Marcus es el hombre que realmente amo. Tú solo eras conveniente. Tu dinero, tu casa, tu estatus, pero nunca te amé realmente. El silencio que siguió fue brutal. Pude ver a Samuel procesando no solo la traición, sino también la crueldad de sus palabras. Este era el hombre que había sacrificado su relación con su madre por esta mujer. El hombre que había gastado $50,000 en un anillo de compromiso, $75,000 en la boda, que había puesto su nombre en la hipoteca de una casa de $400,000 para que ella se sintiera segura. Marcus se acercó a Alexa y le puso una mano protectora en el hombro. Alexa, ya basta. No tienes que lastimarlo más. Hemos hablado de esto. Es hora de ser honestos. ¿Ustedes han hablado de esto? Samuel preguntó, su voz apenas un susurro. Samuel, dijo Marcus con lo que parecía ser genuina compasión. Alexa y yo hemos estado juntos durante 5 años, mucho antes de que ella te conociera a ti. Cuando descubrió que estabas interesado en ella, vio una oportunidad. Yo no estaba de acuerdo al principio, pero ella me convenció de que sería temporal, solo hasta que pudiera acceder a tu dinero y luego encontrar una manera de divorciarse. Pero entonces quedé embarazada, continuó Alexa, su voz ahora fría y calculadora. Y nos dimos cuenta de que un bebé podría ser útil. Pensión alimenticia, manutención. Incluso si nos divorciábamos, tendrías que mantenernos por el resto de tu vida. Las palabras cayeron como bombas en el salón silencioso. Los invitados observaban con horror y fascinación cómo se desarrollaba el drama. Algunos comenzaron a sacar sus teléfonos para grabar. Otros simplemente se quedaron inmóviles, procesando la magnitud de la traición que estaban presenciando. Samuel se volteó hacia mí por primera vez en la noche. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de algo más, reconocimiento. Finalmente entendía por qué había estado tan preocupada, por qué había tratado de advertirle sutilmente durante los últimos meses, por qué había insistido en que conociera mejor a Alexa antes de casarse. Mamá, susurró, y en esa palabra pude escuchar años de arrepentimiento.
Pero antes de que pudiera responder, Alexa lanzó su último ataque desesperado. Alexa me señaló con un dedo acusador, sus ojos brillando con una mezcla de odio y desesperación. «Todo esto es culpa tuya», gritó, su voz estridente cortando el aire tenso del salón. «Tú orquestaste todo esto porque no podías soportar que tu hijo fuera feliz sin ti». Los invitados se volvieron hacia mí, algunos con expresiones de confusión, otros con curiosidad morbosa. Pude sentir el peso de todas esas miradas, pero por primera vez en 3 años no me sentí pequeña o avergonzada. Me sentía tranquila, casi serena. «Alexa», dije suavemente, mi voz cortando a través de su histeria. «Yo no orquesté nada. Solo revelé la verdad que tú habías estado escondiendo». «¡Mentirosa!», chilló, dirigiéndose hacia mí con los puños cerrados. «Contrataste a este actor para que se hiciera pasar por mi amante. Falsificaste los documentos, todo por arruinar mi matrimonio». Marcus intervino, interponiéndose entre Alexa y yo. «Alexa, para. Sabes que eso no es cierto. Tú misma me dijiste que su madre había empezado a sospechar cuando nos vio en el café hace meses». El rostro de Alexa se descompuso aún más. Había olvidado que le había contado a Marcus sobre ese encuentro casual en el centro comercial. Eso no significa nada», tartamudeó. Samuel, que había estado en silencio procesando toda la información, finalmente habló. Su voz era diferente ahora, más fría, más controlada. «Alexa, ¿es cierto? ¿Mi madre los vio juntos?». Alexa abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Finalmente, su máscara de victimización se resquebrajó completamente. «Sí», admitió, pero inmediatamente trató de justificarse. «Pero fue solo una vez. Estábamos terminando nuestra relación. Iba a decirle que todo había acabado entre nosotros». «Una vez», repetí en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Samuel, ¿quieres que le cuente a todos sobre las otras veces?». Saqué mi propio teléfono y mostré las fotos que había tomado durante las semanas siguientes. «Esta es del restaurante italiano en la Quinta Avenida, hace 3 semanas. Esta otra del Hotel Marriott, hace 2 semanas. Y esta», mostré la última foto, «es de ayer por la tarde, en el mismo café donde los vi por primera vez». Un murmullo de shock recorrió el salón. Los padres de Alexa se veían mortificados. Su padre, un hombre distinguido que había caminado orgulloso con su hija hacia el altar apenas 1 hora antes, ahora tenía la cabeza entre las manos. «Ayer», susurró Samuel, la realización golpeándolo como una bofetada. «El día antes de nuestra boda, tú estabas con él». Alexa trató de acercarse a Samuel, pero él retrocedió como si su toque lo quemara. «Samuel, cariño, puedo explicártelo todo. Es complicado, pero...». «¿Complicado?». La voz de Samuel se quebró. «¿Qué es complicado sobre engañar a tu prometido el día antes de la boda? ¿Qué es complicado sobre mentir sobre el padre de tu hijo? ¿Qué es complicado sobre planear robar mi dinero?». Marcus se aclaró la garganta. «Samuel, hay algo más que debes saber». Sacó otro papel del sobre. «Alexa y yo fuimos al juzgado la semana pasada y firmamos una declaración de paternidad. Legalmente, yo ya soy reconocido como el padre del bebé». El color restante se drenó del rostro de Samuel. «La semana pasada, 5 días antes de nuestra boda, queríamos tener todo listo», explicó Marcus, «para que cuando llegara el momento de divorciarse, no hubiera complicaciones legales sobre la custodia». La madre de Alexa finalmente encontró su voz. «Alexa Marie Robertson», gritó, usando el nombre completo de su hija. «¿Cómo pudiste hacer algo tan horrible? ¿Cómo pudiste avergonzar así a nuestra familia?». Alexa se volvió hacia su madre con una expresión que mezclaba sorpresa y traición. «¿Mamá? ¿Tú también me estás culpando? Pensé que me apoyarías». «¿Apoyarte?». Su madre estaba claramente horrorizada. «¿Apoyarte en engañar a un buen hombre? ¿En robar su dinero? ¿En mentir sobre su hijo? No te reconozco, Alexa. No sé en qué te has convertido». El padre de Alexa se levantó de su silla, su rostro rojo de vergüenza. «Samuel», dijo con voz temblorosa, «en nombre de mi familia, te pido disculpas. Esto es,
Esto está más allá de cualquier perdón. Samuel asintió mecánicamente, pero pude ver que todavía estaba en shock. «El anillo», murmuró de repente. «Alexa, quiero mi anillo de vuelta». Alexa se aferró a su mano izquierda, cubriendo el anillo de diamante de 3 quilates que Samuel había comprado por $50,000. «No», dijo desafiante. «Es mío, me lo diste». «Te lo di bajo pretensiones falsas», respondió Samuel, su voz volviéndose más firme. «Pensé que me amabas. Pensé que íbamos a tener un hijo juntos». Todo era mentira. Marcus se acercó a Alexa y le susurró algo al oído. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. Luego, lentamente, se quitó el anillo y lo arrojó al suelo. El diamante tintineó contra el mármol, el sonido resonando en el silencio absoluto del salón. «Ahí tienes tu estúpido anillo», escupió. «Nunca me gustó de todas formas. Era demasiado ostentoso». Samuel se agachó y recogió el anillo, mirándolo por un momento antes de guardárselo en el bolsillo. «El departamento», dijo entonces. «Pusiste tu nombre en la escritura la semana pasada». Alexa levantó la barbilla desafiante. «Es mi hogar legal. No puedes echarme». «Puedo y lo haré», respondió Samuel con una frialdad que nunca había escuchado en su voz. «Contrataste un abogado matrimonial 3 meses antes de la boda. ¿Creías que no me enteraría?» Pude ver la sorpresa en el rostro de Alexa. Evidentemente no sabía que Samuel había descubierto eso también. Marcus puso una mano en el hombro de Alexa. «Alexa, es hora de irnos. Ya hemos hecho suficiente daño aquí». «No», gritó ella, su compostura finalmente quebrada completamente. «No me voy. Este es mi matrimonio. Es mi día». Pero Samuel ya se estaba moviendo hacia el altar, donde el sacerdote esperaba con expresión horrorizada. «Padre Miguel», dijo Samuel con voz clara, «necesito anular este matrimonio inmediatamente». El sacerdote, un hombre mayor que había conocido a la familia durante años, asintió con comprensión. «Samuel, bajo estas circunstancias, podemos iniciar el proceso de anulación mañana mismo. El matrimonio puede ser declarado nulo por fraude». «No pueden hacer eso», gritó Alexa, pero su voz se perdió en el murmullo creciente de los invitados que comenzaban a levantarse de sus asientos. Algunos de los familiares de Samuel se acercaron para ofrecerle su apoyo. Su tío Robert le puso una mano en el hombro. «Samuel, lamento mucho que tengas que pasar por esto, pero es mejor que hayas descubierto la verdad ahora». Alexa miró a su alrededor desesperadamente, buscando aunque sea un rostro amigable, alguien que estuviera de su lado. Pero incluso sus propias damas de honor la miraban con disgusto y desaprobación. «Alexa», dijo Marcus firmemente, «vámonos, ahora». Finalmente, ella pareció darse cuenta de que no había vuelta atrás. Sin otra palabra, tomó la mano de Marcus y juntos caminaron hacia la salida del salón. Pero antes de llegar a la puerta, Alexa se volteó una última vez. «Esto no ha terminado», gritó, apuntando hacia Samuel y hacia mí. «Van a pagar por arruinar mi vida». «Tu vida ya estaba arruinada», respondí tranquilamente. «Solo ayudé a que otros pudieran verlo». Y con eso, Alexa y Marcus desaparecieron por las puertas del salón, dejando atrás un matrimonio destrozado, una reputación en ruinas, y una verdad que finalmente había salido a la luz. Samuel se volvió hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas y arrepentimiento. Por primera vez en 3 años, vi a mi hijo real, no a la versión manipulada que Alexa había creado. El salón se había vaciado casi por completo. Los invitados se habían ido en pequeños grupos, susurrando entre ellos sobre el drama que acababan de presenciar. Algunos se acercaron a Samuel para expresar su apoyo antes de marcharse. Otros simplemente se escabulleron silenciosamente, claramente incómodos con toda la situación. Samuel y yo nos quedamos solos en el centro del salón, rodeados por las mesas elegantemente decoradas que ahora parecían monumentos a una celebración que nunca debió haber sucedido. Las flores blancas y doradas que habían costado $3,000 se veían marchitas bajo las luces brillantes, como si también hubieran perdido su propósito. Por varios minutos, ninguno de los dos habló. Yo no sabía qué decir.
Durante 3 años había soñado con este momento, con que Samuel finalmente viera la verdad sobre Alexa, pero ahora que había llegado, me sentía vacía. No había triunfo en mi corazón, solo una profunda tristeza por el dolor de mi hijo. Samuel rompió el silencio. «Mamá», dijo, y su voz se quebró en esa simple palabra. «Dios mío, mamá, ¿qué he hecho?». Se acercó a mí lentamente, como si temiera que yo fuera a rechazarlo después de todo lo que había pasado. Sus ojos estaban rojos, su rostro pálido, y pude ver en él al niño de 12 años que había llorado en mis brazos cuando su padre murió. «Samuel», dije suavemente, extendiendo mis brazos hacia él. «Ven aquí». Se derrumbó contra mí, sollozando como no lo había hecho desde que era adolescente. Su cuerpo entero temblaba mientras yo lo abrazaba, sintiendo lo frágil que se había vuelto, lo quebrado que estaba. «Lo siento tanto, mamá», lloró contra mi hombro. «Siento todo. Siento haberte tratado mal. Siento haber creído sus mentiras sobre ti. Siento haberte apartado de mi vida. Siento todo». Acaricié su cabello, como solía hacer cuando era pequeño y tenía pesadillas. «Shh», murmuré. «Ya pasó. Todo va a estar bien». «No, no está bien», dijo, separándose para mirarme a los ojos. «Nada está bien. Te abandoné, mamá. Te dejé sola cuando más me necesitabas. Después de que papá murió, prometí que siempre te cuidaría, y en cambio dejé que ella me convenciera de que eras una carga». Sus palabras me partieron el corazón porque podía escuchar la genuine anguish en ellas. «Samuel, Alexa era muy manipuladora. Ella sabía exactamente qué decir para alejarte de mí. Pero yo debería haberlo visto», insistió. «Tú eres mi madre. Tú me criaste sola después de que papá murió. Trabajaste 2 empleos para que yo pudiera ir a la universidad. Sacrificaste todo por mí, y yo te pagué tratándote como si fueras un estorbo». Me senté en una de las sillas elegantes y lo jalé para que se sentara a mi lado. «¿Quieres saber algo? Durante estos últimos 3 años nunca dejé de amarte. Incluso cuando no me respondías las llamadas, incluso cuando cancelabas nuestras cenas, incluso cuando me dijiste que necesitabas espacio, nunca dejé de ser tu madre». Las lágrimas corrían libremente por su rostro. «¿Cómo puedes perdonarme? ¿Cómo puedes siquiera mirarme después de lo que te hice?». «Porque eres mi hijo», respondí simplemente. «Y porque sé que la persona que me lastimó no eras realmente tú. Era la versión de ti que ella había creado». Samuel se limpió los ojos con la manga de su traje arrugado. «Me contó tantas mentiras sobre ti, mamá. Me dijo que estabas tratando de controlar mi vida, que eras posesiva, que nunca me dejarías ser independiente si no ponía límites contigo». «¿Y tú le creíste?». «Quería creerte», admitió con vergüenza. «Al principio no, pero ella era tan persistente, tan convincente. Y yo estaba tan enamorado que no podía ver claramente». «¿Qué otras cosas te dijo?». Samuel respiró profundamente antes de continuar. «Me dijo que tú hablabas mal de ella a sus espaldas, que tratabas de sabotear nuestra relación contándole a la gente que ella no era lo suficientemente buena para mí. Me dijo que tú la habías llamado una cazafortunas delante de sus amigas». Negué con la cabeza. «Samuel, yo apenas tuve contacto con sus amigas, y nunca, ni una sola vez, hablé mal de Alexa con nadie. Incluso cuando empecé a sospechar de ella, no le dije nada a nadie hasta que contraté al investigador». «Lo sé ahora», susurró. «Y hay más. Me dijo que tú le habías dicho que ella no era lo suficientemente inteligente para mí, que venía de una familia de clase baja, que solo estaba conmigo por mi dinero». La ironía de sus palabras me golpeó como una bofetada. Todo lo que Alexa había acusado que yo pensaba de ella resultó ser exactamente lo que ella realmente era. «Samuel, ¿cuándo fue la última vez que realmente hablamos? Quiero decir, realmente hablamos, solo tú y yo, sin que ella estuviera presente o influyendo en la conversación». Pensó por un momento, su frente arrugada con concentración. Fue hace casi 2 años, en tu cumpleaños número 61. Fuimos a almorzar a ese pequeño café que te gustaba». «¿El Café Luna?», recordé. «¿Y recuerdas de qué hablamos?». «Hablaste sobre lo orgullosa que estabas de mí», dijo lentamente,
como si los recuerdos estuvieran regresando gradualmente. Me dijiste que papá estaría orgulloso del hombre en el que me había convertido. Hablamos sobre mi trabajo, sobre mis planes futuros. ¿Y mencioné a Alexa? Sí, admitió. Te pregunté qué pensabas de ella, y tú dijiste que lo único que importaba era que yo fuera feliz. Dijiste que si ella me hacía feliz, entonces tú estarías feliz también. Exactamente. Y después de ese almuerzo, ¿cuántas veces traté de tener conversaciones similares contigo? Samuel cerró los ojos, claramente avergonzado. Muchas veces, pero yo siempre tenía una excusa. Estaba ocupado con el trabajo, o Alexa tenía planes para nosotros, o ella te había dicho que yo estaba tratando de interferir en tu relación. Completé por él. Sí, susurró. Me dijo que cada vez que quisieras hablar a solas conmigo, era porque estabas planeando criticarla o tratar de convencerme de que terminara con ella. Nos sentamos en silencio por un momento, procesando todo lo que se había perdido, todos los momentos que habíamos sacrificado por las mentiras de una mujer manipuladora. Mamá, dijo finalmente Samuel, ¿cómo sabías? ¿Cómo supiste que algo estaba mal? Le conté sobre el día en el café, sobre cómo los había visto juntos, sobre las semanas de seguimiento y investigación. Le expliqué sobre Derek Martínez, el investigador privado, y sobre cómo había gastado mis últimos ahorros para obtener las pruebas. $750, murmuró Samuel cuando le dije cuánto había costado la investigación. Mamá, eso era todo tu dinero de emergencia. Valió la pena cada centavo, le aseguré. No podía dejar que arruinaras tu vida. Pero yo te había tratado tan mal. Había dejado de darte dinero para ayudarte con el alquiler. Te había dicho que necesitabas ser más independiente. ¿Por qué arriesgar tus últimos ahorros por alguien que te había abandonado? Lo miré directamente a los ojos. Porque eres mi hijo, Samuel, y porque sabía que en algún lugar, enterrado bajo todas sus manipulaciones, todavía estaba el buen hombre que yo había criado. Samuel se levantó abruptamente y comenzó a caminar de un lado a otro del salón. Tengo que arreglar esto, murmuró. Tengo que arreglar todo lo que he roto. ¿Qué quieres decir? Tu apartamento, dijo, volviéndose hacia mí. Vives en ese lugar horrible porque yo dejé de ayudarte, y tu trabajo limpiando oficinas por la noche. Dios mío, mamá, ¿cuánto ganas ahí? Samuel, no importa. Sí importa, insistió. Dime cuánto ganas. Suspiré. $900 al mes. Su rostro se descompuso. $900, y tu alquiler es $750, admití. $150, calculó rápidamente. $150 al mes para comida, transporte, medicinas, todo lo demás. Mamá, estás viviendo por debajo de la línea de pobreza. Estoy sobreviviendo, dije firmemente. Y eso es suficiente. No, no es suficiente, dijo, su voz volviéndose más fuerte, más determinada. Nada de esto es suficiente. Te voy a comprar una casa real, en un barrio seguro, donde puedas vivir con dignidad. Samuel, no necesito. Sí necesitas, me interrumpió. Y yo necesito hacer esto. No solo por ti, sino por mí. Necesito arreglar lo que rompí. Me levanté y tomé sus manos. Samuel, lo único que necesito arreglar es nuestra relación. Todo lo demás son solo cosas. Pero las cosas importan cuando eres mayor, dijo suavemente. La seguridad importa, la comodidad importa, y tú mereces ambas después de todo lo que has sacrificado. Lo miré, viendo la determinación en sus ojos, y me di cuenta de que necesitaba hacer esto tanto como yo necesitaba recibirlo. No solo como una forma de compensación, sino como una manera de sanar su propia culpa y demostrar que el buen hombre que yo había criado todavía existía. Está bien, dije finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Que no lo hagas por culpa. Hazlo porque me amas. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Te amo tanto, mamá, y lamento haber dejado que alguien me hiciera creer lo contrario. Nos abrazamos otra vez, y esta vez sentí que realmente había recuperado a mi hijo. 6 meses después de aquella noche en la iglesia, me desperté en mi propia cama,
en mi propia casa, con los rayos del sol matutino, filtrándose a través de las cortinas de encaje que yo misma había elegido. Por un momento, como había pasado cada mañana durante los últimos 3 meses, me quedé inmóvil, casi esperando despertar de un sueño y encontrarme de vuelta en mi pequeño apartamento decrépito. Pero no era un sueño. La casa de 3 habitaciones en el barrio Riverside era real. Los pisos de madera pulida eran reales. La cocina moderna con electrodomésticos nuevos era real. El jardín pequeño pero bien cuidado, donde había plantado rosas, era real. Y más importante que todo eso, la relación reparada con mi hijo era real. Me levanté lentamente, mis 63 años sintiéndose más ligeros de lo que habían sido en años. Ya no tenía que trabajar limpiando oficinas hasta las 2 de la madrugada. Ya no tenía que preocuparme por si podría pagar la calefacción en invierno o si tendría suficiente dinero para comprar mis medicamentos. Samuel se había encargado de todo eso y más. Pero no era el dinero lo que me hacía sentir joven otra vez. Era tener de vuelta a mi hijo. Era saber que cuando sonara el teléfono podría ser él llamando para preguntarme sobre mi día. Era saber que todos los domingos vendría a almorzar y que ya no tendría que fingir estar bien cuando claramente no lo estaba. Me dirigí a la cocina, donde ya tenía el café preparándose automáticamente, otro pequeño lujo que Samuel había insistido en instalar. Mientras esperaba, miré por la ventana hacia el jardín, donde las rosas que había plantado en marzo finalmente estaban floreciendo. Eran de color rosa pálido, el mismo color que había usado en la habitación de Samuel cuando era bebé. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos matutinos. Miré el reloj. Las 8:30 de la mañana. Samuel había dicho que vendría temprano hoy porque tenía algo importante que contarme, pero no esperaba que fuera tan temprano. Abrí la puerta y ahí estaba mi hijo, pero no estaba solo. A su lado había una mujer joven, de unos 28 años, con cabello castaño ondulado y una sonrisa genuina y nerviosa. Llevaba un vestido simple de color azul y sostenía un ramo de flores silvestres. «Mamá», dijo Samuel, y pude detectar nerviosismo en su voz. «Quiero presentarte a alguien muy especial. Esta es Elena». Elena se adelantó, extendiendo su mano libre hacia mí. «Señora Graciela, es un honor conocerla. Samuel me ha contado tanto sobre usted». Tomé su mano e inmediatamente sentí la diferencia. Su apretón era firme pero suave. Sus ojos me miraban directamente, sin el cálculo frío que siempre había visto en los ojos de Alexa. Había una calidez genuina en su sonrisa que me hizo sentir inmediatamente bienvenida. «Es un placer conocerte, Elena», respondí, haciéndolos pasar. «¿Te gustaría un café? Acabo de preparar una cafetera completa». «Me encantaría», dijo Elena, siguiéndome hacia la cocina. «¡Qué casa tan hermosa! Samuel me dijo que usted misma eligió toda la decoración». Mientras preparaba el café, los observé interactuar. Era completamente diferente de como Samuel había sido con Alexa. Con Alexa siempre había parecido estar en guardia, como si estuviera constantemente tratando de impresionarla o complacerla. Con Elena se veía relajado, natural, como el Samuel que recordaba de antes. «Mamá», dijo Samuel después de que nos sentáramos en la sala de estar, «Elena y yo hemos estado saliendo durante 4 meses». «4 meses», repetí, sintiendo una pequeña punzada porque no me había contado antes, pero luego me di cuenta de por qué había esperado. Después de lo que había pasado con Alexa, probablemente quería estar seguro antes de presentármela. «Quería esperar hasta estar seguro», confirmó Samuel, como si hubiera leído mis pensamientos. Después de lo que pasó después de todo lo que pasó, quería tomarme mi tiempo. Elena puso su mano suavemente sobre la de Samuel. «Yo lo animé a esperar», dijo. «Pensé que era importante que ustedes dos repararan su relación completamente antes de agregar a otra persona a la mezcla». Sus palabras me tocaron profundamente. Qué diferente era esta actitud de la de Alexa, quien desde el primer día había tratado de alejarme de Samuel. «¿Dónde se conocieron?», pregunté, genuinamente curiosa. «En la biblioteca», respondió Elena con una pequeña sonrisa. «Yo soy bibliotecaria en la sucursal central,
Y Samuel venía cada sábado a leer. Siempre escogía libros sobre jardinería. ¿Jardinería?, pregunté, mirando a Samuel con sorpresa. Samuel se sonrojó ligeramente. Después de comprarte esta casa, quería aprender sobre plantas para poder ayudarte con el jardín. Elena me recomendó algunos libros, y bueno, empezamos a hablar. Y descubrí que sabía sorprendentemente poco sobre las plantas para alguien que venía cada semana por libros de jardinería, añadió Elena con una risa suave. Los tres reímos y me di cuenta de lo natural que se sentía. No había tensión, no había competencia, no había agenda oculta. Solo tres personas disfrutando de la compañía mutua. Elena, dije, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, respondió enderezándose ligeramente. Samuel te ha contado sobre lo que pasó en su primera boda. Elena asintió seriamente. Sí, me contó todo. Sobre Alexa, sobre cómo ella los separó a ustedes dos, sobre el drama en la iglesia. También me contó sobre cómo usted arriesgó sus últimos ahorros para revelar la verdad. ¿Y qué piensas de eso? Elena me miró directamente a los ojos. Pienso que usted es una madre extraordinaria que salvó a su hijo de una vida de miseria. Y pienso que cualquier mujer que realmente ame a Samuel debería estar agradecida de tener una suegra que lo protegió cuando él no podía protegerse a sí mismo. Sus palabras eran tan diferentes de todo lo que había escuchado de Alexa que por un momento me quedé sin habla. Durante 3 años había sido retratada como la madre entrometida, la suegra celosa, la mujer que no podía dejar ir a su hijo. Escuchar a alguien reconocer que había actuado por amor, no por posesividad, me llenó de una calidez que no había sentido en años. «Hay algo más», dijo Samuel, tomando la mano de Elena. «Elena y yo estamos comprometidos». Mi corazón se saltó un latido. ¿Comprometidos? Elena extendió su mano izquierda, mostrando un anillo simple pero hermoso. Una banda de oro blanco con un pequeño diamante rodeado de pequeñas esmeraldas. «Es el anillo de compromiso de mi abuela», explicó Elena. «Samuel me pidió que me casara con él la semana pasada, y cuando le dije que sí, me preguntó si estaría bien usar el anillo de su familia en lugar de comprar uno nuevo. Después de lo que pasó con el anillo de Alexa», dijo Samuel, «no quería que hubiera ninguna conexión con el pasado. Quería que todo fuera nuevo, honesto, real». «¿Y tú qué dijiste?», pregunté a Elena. «Le dije que me encantaría llevar el anillo de su abuela», respondió Elena, «y que esperaba que usted me diera su bendición para usarlo». Me levanté de mi silla y me acerqué a Elena. Tomé sus manos en las mías, sintiendo el peso del anillo de mi madre en su dedo. «Elena», dije, con lágrimas formándose en mis ojos. «Mi madre llevó ese anillo durante 52 años. Mi padre se lo dio cuando eran jóvenes y pobres, y ella lo atesoró hasta el día que murió. Me haría inmensamente feliz saber que una mujer que realmente ama a mi hijo lo lleve ahora». Elena también tenía lágrimas en los ojos. «Prometo cuidarlo», susurró. «Y prometo cuidar a Samuel», añadió, su voz volviéndose más firme. «Y prometo nunca tratar de alejarlo de usted. Una de las cosas que más amo de él es lo mucho que la ama a usted». Nos abrazamos y sentí como si estuviera ganando no solo una nuera, sino una hija. Samuel se aclaró la garganta. «Hay una cosa más, mamá. Queremos que la boda sea aquí, en el jardín. Algo pequeño, íntimo, solo familia cercana y amigos verdaderos». Miré por la ventana hacia mi pequeño jardín, imaginándomelo decorado para una boda. «¿Estás seguro? Es un espacio muy pequeño». «Es perfecto», dijo Elena. «No queremos algo grande y ostentoso. Queremos algo real, algo lleno de amor. Y este lugar, esta casa que usted convirtió en un hogar, se siente como el lugar perfecto para comenzar nuestro matrimonio». Esa tarde, después de que Samuel y Elena se fueran, me senté en mi jardín trasero con una taza de té, observando las rosas que había plantado. En pocos meses, este mismo jardín sería el lugar donde mi hijo se casaría otra vez, pero esta vez con una mujer que realmente lo amaba y que me respetaba a mí. Pensé en Alexa, quien había desaparecido completamente después del escándalo de la boda.
Según había escuchado a través de conocidos mutuos, ella y Marcus se habían mudado a otra ciudad donde nadie conocía la historia de su engaño. Una parte pequeña de mí esperaba que hubieran encontrado algo parecido a la felicidad, aunque fuera solo por el bien del bebé, pero mayormente ya no pensaba en ella. Había sido una lección dolorosa pero necesaria, tanto para Samuel como para mí. Había aprendido que incluso cuando las cosas se ven más oscuras, la verdad eventualmente sale a la luz. Y Samuel había aprendido a valorar la autenticidad sobre la apariencia, el carácter sobre la belleza superficial. Mientras el sol se ponía sobre mi jardín, me sentí más en paz de lo que había estado en años. Tenía una casa hermosa, pero más importante, tenía de vuelta a mi hijo. Tenía una nuera que me respetaba y me incluía. Y pronto tendría una boda en mi jardín, una celebración real del amor verdadero. La vida tenía una manera extraña de equilibrarse. Durante 3 años había perdido a mi hijo por las mentiras de una mujer manipuladora. Pero al final, esas mismas mentiras habían sido su perdición. Y yo había ganado no solo a mi hijo de vuelta, sino también una familia expandida llena de amor genuino. Me levanté, recogí mi taza de té y entré a mi casa, sintiendo gratitud por cada paso del camino que me había llevado hasta aquí.